Buenos días. Ok, vamos a comenzar una nueva serie hoy. Se llama La historia que cambió todo. ¿Verdad? Y es pues la historia de Jesús, ¿verdad? Cómo el mundo está antes y después de Cristo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de ¿hay algo más en la vida? Y esta pregunta, ¿hay algo más en la vida? Siento que es una pregunta bastante sincera, ¿verdad? Si nos asinceramos, es una pregunta profunda que nos hacemos seguido. Yo creo que muchas veces cuando nos va muy mal, decimos, híjole, ¿será que esto es todo? O cuando nos va muy bien, de hecho, y que logramos el objetivo, enorme objetivo que nos habíamos propuesto, y total que pues no se siente a lo mejor tan increíble, ¿verdad? Y a mí me gustaría que pues sí, reflexionáramos un poco en esta pregunta, porque tarde o temprano, mejor dicho, yo creo que todos los que estamos aquí ya nos hicimos esa pregunta, ¿verdad? Cuando estábamos en la secundaria o en la prepa, yo creo que fue de las primeras veces, no sé si a ustedes les pasó, que yo decía, veo la vida de mis papás, la vida de los adultos, y digo, ay, no sé, como que será que eso es todo, o sea, ir al trabajo y cosas así, como que, pues no sé, la mayoría de ustedes no lo sé, pero yo admiraba a los músicos, a los cineastas, fotógrafos. Yo decía, yo quiero que mi vida se parezca a eso, ¿verdad? Y veía a todos los señores a mi alrededor ahí en la iglesia, tranquilos, y ay, no sé. Y pues uno va creciendo, ¿verdad? En la universidad se concentra y a lo mejor te cuesta, ¿verdad? Hay algunos que se les hace algo fácil la universidad, vemos otros que al tercer año queríamos decir que no, y mi mamá me dijo, ya solo falta 1 año y medio, por favor. Ahorita no quiero esos temas de que no sé si estudié lo correcto ni nada de eso. Concéntrate 1 año y medio. Y gracias a Dios por mi mamá, porque terminé la carrera, ¿verdad? Entonces, y termina uno la universidad y después ¿qué? ¿Verdad? O sea, termina con empleos bien chafas y uno dice, o sea, hay algo más en la vida, ¿verdad? Y esa es la pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy. Y me gustaría que seamos sinceros, porque si somos sinceros nos vamos a ir dando cuenta que al responder esa pregunta vamos descubriendo las cosas que realmente valoramos, ¿verdad? O las cosas en las que ponemos nuestra esperanza. Y uno dice, sí, la vida vale la pena, ¿verdad? Me gusta la vida, etcétera, quiero vivirla por un cónyuge, a lo mejor. Y pues vamos a ver que yo creo que la mayoría o muchos de los que están casados dicen, bueno, no sé si es la mejor cosa que poner, como porque hay días que no va a ser lo máximo, no sé si me estoy dando a entender. Hay otros que lo ponen en los hijos. Y cuántas historias no hay de señores y señoras que los hijos se van de la casa y ya perdieron cualquier incentivo para seguir viviendo una vida apasionada, lo diría yo, ¿verdad? Entonces, y no digamos la profesión, ¿verdad? El puesto, y así como que vamos descubriendo que no es fácil responder esta pregunta. Hay algo más en la vida. Y estamos en una iglesia, entonces ya saben por dónde va la respuesta, ¿verdad? Está en Cristo la respuesta, es lo que vamos a ir viendo. Pero lo que sí me gustaría es que vayamos siendo sinceros, ¿verdad? O sea, porque fácilmente uno puede decir, pues sí, mi vida le da sentido a Cristo. Pero en el día a día sí se reflejará eso, o sea, vives gozoso, lleno de esperanza, con por decir, vives full, o tienes, ¿verdad? Como una vida poco animada, digamos que con cosas muy negativas,
y eso va reflejando en qué estamos, o sea, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que realmente es, ¿verdad? Vamos a leer Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí vemos que Jesús, la respuesta que nos da es, yo soy la vida, ¿verdad? Esa sed que tienen les repito, a lo mejor algunos de nosotros estamos pasando por cosas de la vida que decimos, ahorita estoy animado, ¿verdad? O sea, tengo un proyecto familiar, personal, profesional, estamos avanzando, estamos animados, estamos avanzando. Y así vivimos muchos, pero siempre llega el momento en el que uno se da cuenta, y es bíblico el hecho de que mucho de eso que estamos persiguiendo es vanidad, ¿verdad? Que se acaba, que se esfuma, que cambia, ¿verdad? Y aquí la respuesta la da Jesús y dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Y yo doy la vida y la doy en abundancia. Entonces, vamos a ir escuchando, ¿verdad? A Jesús a través de la palabra. Vamos a ir viendo cómo Él sí puede darle sentido a nuestra existencia. Y una de las cosas que vamos a hacer es eso, precisamente. A menudo tenemos, mejor dicho, el 99% de las veces vemos la vida a través de nuestra perspectiva. ¿Están de acuerdo? O sea, cómo yo experimento las cosas, cómo las vivo. Y pocas veces decimos, voy a tratar de ver esta situación a través de la perspectiva de alguien más, ¿verdad? Y eso a lo que me recuerda a mí es, por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Que tienen su perspectiva y dicen, a lo mejor ciertos recuerdos de niño era el súper, ¿verdad? Y todo al alcance de uno, a la altura de uno, para que vea los dulces y los chocolates. De lo que siempre me decían era, no hay dinero para eso, ¿verdad? Esa era de las respuestas más seguidas en mi vida, era, no hay dinero para esos dulces, ¿verdad? Y lo que había era arroz y frijoles crudos, y yo, bueno, vamos al súper, pues. Rara vez había chocolatitos y cosas así. Y de repente yo veía que había dinero, ¿verdad? A lo mejor muy comúnmente uno va al cajero más antes, creo que usaban más efectivo antes, ¿verdad? Y sacaban el dinero que yo veía y después íbamos al súper y como me iban a decir que no había dinero, pero me decían que no, ¿verdad? Y entonces a lo mejor de uno de perspectiva de niño dice, pues, ¿qué caso tiene la vida, ¿verdad? Sí, el sentido de la vida es disfrutar de dulces y los adultos son tan aburridos que no entienden. Ahora uno de adulto puede ver la perspectiva, ¿verdad? Se me hubieran caído todos los dientes, hubiera tenido una salud muy mala, una nutrición muy mala si me hubieran dejado vivir. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a través de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tener la humildad suficiente para decir, mi vida, mi existencia, yo le he estado tratando de dar sentido y a lo mejor es una perspectiva limitada, como la de un niño probablemente. Y voy a tratar de entender con algo que es imposible, pero vamos a intentar un poco la perspectiva de Cristo, ¿verdad? Que Él sí le puede dar mejor sentido a nuestras vidas. Y lo vamos a leer en Efesios 1. Es bien largo, pero antes de leer Efesios 1, vamos a leer, les voy a aclarar unos conceptos clave, ¿verdad? El concepto 1 clave es Dios Padre, ¿verdad? Que es Dios Todopoderoso, ¿verdad? Jehová, el Padre, el Creador de todo, a Él se refiere Dios Padre. Jesucristo, ¿verdad? Que es el Hijo,
Dios Padre mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Yo creo que la mayoría manejamos esos conceptos, ¿verdad? Que es Dios mismo, ¿verdad? Aclarar nada más que Jesús pues nos demostró que Él era Dios mismo hecho hombre y pues también. Y el otro concepto es predestinación, que wow, pero aquí lo menciona en el pasaje que vamos a leer, y elección. Entonces aquí no quiero meterme mucho a detalles, pero tiene que ver con una elección previa, ¿verdad? Que alguien escogió antes, ¿verdad? Entonces, para que no nos perdamos cuando leamos esa palabra predestinación, sencillamente significa que hubo una elección antes de lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Fue algo predestinado. Número 4 es redención, perdón. Redención es el precio del rescate, ¿verdad? Es un concepto muy feo, pero la verdad adecuado en el concepto de la Biblia del pecado es el secuestro, de hecho, ¿verdad? Que estamos cautivos o somos dueños de, y hay un precio por nuestro rescate, ¿verdad? Les digo, está bien feo el ejemplo, pero la verdad es bastante acertado. O sea, no tenemos libertad, sino que tenemos, estamos presos y hay un precio por nuestra libertad, y la redención es el pago por eso, ¿verdad? Alguien redimió, quiere decir que te liberó y pagó ese precio para que tú el día de hoy puedas ser libre. O el perdón, ¿verdad? También es esta idea de que pues eres culpable de algo y te absuelven de esa culpa, ¿verdad? Yo le hice algún daño a Nelson y Nelson puede recriminarme y a lo mejor hasta justamente y con evidencia decir, Juan me hizo daño con esto, y a lo mejor Nelson decide perdonarme. Y eso quiere decir que me absolvió de culpa, ¿verdad? Ya no me va a recriminar eso, no va a reclamarme nada por eso. Otro concepto es santidad. La santidad, pues igual no quiero que como que pensemos cosas demasiado exageradas, sencillamente es limpieza, ¿verdad? Es apartado de. Alguien santo es alguien que está apartado, es alguien que está limpio, es alguien que está sin mancha. Y en nuestra vida cristiana, la santidad es un proceso, ¿verdad? Es uno de los llamados que tenemos es ser santos, y desde el momento en que creemos en Cristo, comienza nuestro camino en santidad, porque nos apartan del pecado y vamos en ese proceso. Entonces, ese es el concepto, y el más importante que yo recuerdo que el domingo pasado lo mencioné, y aquí lo van a estar escuchando muchísima esta palabra, porque es una de las palabras más poderosas, características, importantes que todos tengamos aquí en la mente, no solo de entender en un sentido intelectual, sino personal, emocional. O sea, deberíamos de escuchar la palabra gracia y sonreír y descansar y sentirnos amados, porque hay gracia, ¿verdad? ¿Y qué es esa gracia? La gracia es cuando, volvemos al ejemplo de Nelson, yo le hice un daño, si Nelson me perdona, me dice que ya no me recrimina nada. Si Nelson quiere tener gracia para conmigo, es que él me paga con algo bueno. A lo mejor me da un regalo, ¿verdad? No estaría mal, pero bueno. Me dice una playera de esas carísimas de Innova Sport, ¿verdad? O de Invictus, de que te gusta, pues la de la selección mexicana, que cuestan como 3,000 pesos, ¿verdad? Y yo, habiendo tratado mal a Nelson, me regala una playera de la selección de México original. ¡Wow! Eso sería gracia, ¿verdad? Y entonces, teniendo estos conceptos en mente, vamos a leer el siguiente pasaje. Y les repito, eso es lo poderoso de la gracia, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer entonces bastante. Acomódense y ayúdenme a seguir la lectura. Efesios 1:3 dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos teniendo el sentido de los conceptos que vimos, ¿verdad? Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante de Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Este es uno de los pasajes más completos, ¿no creen ustedes? O sea, toda la historia de la salvación ahí está, ¿verdad? La sangre de Cristo, ¿qué es lo que hizo? Nos redimió, ¿verdad? ¿Y cuál fue el plan de Cristo para salvarnos? Fue a través de, el plan de Dios para salvarnos fue a través de Cristo. Entonces, esto es lo que le tiene que dar sentido a nuestras vidas, ¿verdad? Y no es fácil porque pues lo leemos por primera vez y a lo mejor se nos puede olvidar o podemos no entenderlo con la profundidad que deberíamos. Entonces, es de estarlo estudiando y estudiando, ¿verdad? Yo los invito a que lo vuelvan a leer. O sea, estamos en Efesios 1, llegando a su casa, vuélvanlo a leer detenidamente y a qué se refiere cada cosa, porque eso es lo que nos va a dar sentido en la vida. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos pensando, bueno, Juan, eso es la clase desde niño me hablaron de esta mensaje, ¿verdad? No estás compartiendo nada nuevo, pero yo le digo, los que tenemos una reacción a este tipo de principios y nos anima y nos hace como revitaliza, ¿verdad? Y sobre todo nos da un sentido de admiración a Dios. De eso se trata todo. O sea, la vida no se trata de ser mejor esposo, no se trata de orar cada mañana, no se trata de venir aquí todos los domingos, no se trata de ser el mejor profesional. Sencillamente se trata de sentarme y admirar la grandeza de Dios. Ese es el sentido, ¿verdad? ¿Y por qué debería de admirar yo a Dios? Aquí está, lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Cuántas razones hay para alabarlo y para vivir una vida agradecido y haciendo todo por vivir una vida santa, ¿verdad? ¿Y qué es ese motor que me va a ayudar a vivir una vida santa? Pues este conocimiento. Así funciona. No es a la fuerza de que no, yo voy a dejar este pecado y voy a dejar de hacer esto malo, ya vas a ver, dame otra oportunidad. No se trata de eso. Se trata de sentarme y admirar a Dios a través de su palabra. Muy bien, vamos a ver un primer punto aquí de lo que hemos leído. Y el primer punto es, todo es gracia, ¿verdad? O sea, lo que le da sentido a nuestra vida es externo a mí, ¿verdad? Yo no,
eso es algo interesante, que muchos queremos encontrar el sentido de nuestra vida dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras experiencias, y aquí vemos que lo vamos a encontrar en otra persona, que es en la persona de Cristo, ¿verdad? Y todo es gracia. Nadie, se hace cristiano. Dios nos hace cristianos. Él nos escogió, dice ahí. Y le voy a decir, eso es un poquito delicado. Entre cristianos hay mucho debate de que cómo es eso que Dios me escogió. Entonces hay libre albedrío, no hay libre albedrío. Yo lo que les puedo decir es que aquí claramente dice que Dios nos escogió, ¿verdad? Y eso no es como para darme un sentido de que yo soy importante entonces y el otro no es importante, porque no dice que te compares con nadie ni nada que ver, solo es para que reflexiones y estés agradecido y que sepas que no fue tu capacidad que te salvó, ¿verdad? O sea, ni siquiera tú tienes no puedes ni siquiera enorgullecerte de que tú escogiste a Él, sino que Él te escogió a ti. No sé si me estoy dando a entender. Todo es gracia. Inclusive el haberlo escogido a Él, no me lo merezco yo, sino que Él me escogió a mí. La salvación no es un resultado de mi esfuerzo. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí lo que me gustaría aclarar es que borremos o quitemos completamente de nuestra cabeza la idea de que yo tengo que reparar mi vida para recibir la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, Dios no me va a dar de su gracia si yo no pongo mis asuntos en orden, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros invitamos a personas aquí a la iglesia y lo primero que piensan es: yo no, ¿verdad? Todavía no. Pongo mi vida un poco en orden para poderme acercar de, no vaya a ser que me caiga un rayo y me parta, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos de Dios, muy errado, ¿verdad? Completamente errado, porque lo que acabamos de leer en Romanos, siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros, ¿verdad? Él nos escogió antes que nosotros a Él. Entonces eso, para admirar nuevamente la gracia de Dios. Esa palabra increíble. Número 2, no puedes desear a Dios. Siempre escogemos lo que más queremos en el momento. Esta es una idea bastante interesante. Porque volvemos a la pregunta. Entonces me está diciendo que si Dios me escogió, entonces yo no tengo libre albedrío. O sea, todo está escrito, ¿verdad? Es un guión de película y a mí ya me escribieron y entonces yo... No, en la Biblia dice que sí tenemos libertad de escoger. El problema es que aún con toda la libertad de escoger del mundo, nunca vamos a escoger a Dios, ¿verdad? Porque no lo deseamos. Y esto tiene sentido porque, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado. Vamos a salir con los amigos o con la familia, ¿verdad? Y a mí, a lo mejor, y bueno, hoy domingo saliendo de aquí, uno sale con hambre, pero bueno, salimos de aquí y a mí se me antoja una jugosa hamburguesa con tocino y queso. A mí me encanta eso. Una jugosa hamburguesa, ¿verdad? Con un aderezo anaranjado, de esos sabrosísimos. Y ese es mi deseo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo escojo. Y pues vamos con amigos, a lo mejor a la salida, ¿verdad? Ahí vamos ahí. Y dicen el grupo, no, yo quiero pizza, ¿verdad? Y el consenso en el grupo es pizza. Entonces vengo yo y pues voy a la pizza, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, no, pues mira, no se aplica lo que estás diciendo porque mi deseo es la hamburguesa y al final no hago lo que yo deseo, sino que alguien más escoge por mí, el grupo Pero si somos sinceros, yo escogí ir a la pizza. Yo me pude haber ido a las hamburguesas. Pero el deseo por comer acompañado y pasarla bien, inteligentemente diría yo, es mayor ese deseo que el de comer hamburguesa yo solito. O sea, ¿qué chiste tiene que yo vaya a la hamburguesa ahí solito? No tiene mucho sentido.
Y así sucesivamente en la vida vamos escogiendo lo que más deseo tenemos, ¿verdad? Y hagan el ejercicio, cada cosa que hagan, analícense. ¿Por qué lo dicen? No, es que me pidió fulano o fulana, me obligaron a... Nadie te obliga a nada. O sea, y hay casos extremos de gente que en situaciones extremas escogen lo difícil y es por un deseo, ¿verdad? O sea, al final del día, el deseo más fuerte es lo que gana. Y a menudo, pues si alguien me tiene con una pistola en la cabeza y me hace hacer cosas, mi deseo de no perder la vida es mucho más fuerte que el de dejar de hacer lo que sea que me estén obligando a hacer. Sí me estoy dando a entender con todo eso. Entonces, un ejemplo más es para entender este concepto bíblicamente que no podemos desear a Dios, es si es la naturaleza, ¿verdad? Humana. O sea, si yo pongo esta hamburguesa deliciosa frente a mí y no sé, algo como cerebro y hígado de ratas, ¿verdad? Sin condimentar, todo feo. ¿Qué tan probable es que yo escoja eso? Que yo lo desee, mejor dicho. Es antinatural, ¿verdad? Nunca, el 100% de las veces voy a escoger la comida rica, a menos que me ofrezcan algo más por haberme comido lo feo, ¿verdad? Y así nunca vamos a escoger a Cristo. Eso es lo que dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Que nuestros corazones son como son y nunca lo van a escoger a Él, sino que por eso es que Él vino y nos escogió a nosotros. Muy bien. Vamos a leer Hechos 16:14, dice. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces, ahí les repito, o sea, muchos de nosotros decimos, bueno, por lo menos yo fui suficientemente inteligente para aceptar el evangelio. Y ni siquiera eso, ese deseo vino de nosotros, ¿verdad? Sino que fue el Señor quien abrió el corazón de Lidia, ¿verdad? Y así trabaja en nuestras vidas. Y bueno, algo nada más que quiero agregar rápidamente, que este tipo de temas se presta para que uno dice, bueno, o sea, me gusta mucho esto para mí, ¿verdad? Qué bueno que Dios me perdona, pero ¿y aquellos? ¿Cómo va a ser con aquellos? ¿Verdad? Que no han escuchado tal vez o que no les han dicho, o aquel que es malo, ¿verdad? Y que no, ¿cómo es posible que Dios perdone a esta persona que me dice tan... No, y todo ese remolino de pensamientos son malos. Son pecaminosos, no vienen de Cristo. El mensaje de Jesús es, no te compares, ¿verdad? Solo eres tú y Él. Y son buenas noticias, ¿no creen ustedes? O sea, dejemos de pensar, bueno, y entonces los otros, y mi papá, y mis hermanos, y ellos no se lo merecen, yo me lo merezco, y ¿cómo va a ser con ellos? ¿Y por qué trabajas? No nos hagamos esas preguntas, sencillamente disfrutémoslo para nosotros mismos, ¿verdad? Admiremos a Dios. Claro que hay, pues lo podemos estudiar y demás, pero a lo que voy es, eso pasó cómicamente al final del capítulo de Juan. Jesús le estaba diciendo a Pedro que iba a morir feo, le dijo, o sea, que iba a ser mártir, ¿verdad? Y va pasando Juan y Pedro, cuando escucha que va a morir feo, le dice a Jesús, ¿y él? Y le dice, ¿y saben qué le dijo Jesús? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué con el destino de Juan, verdad? Entonces, ¿verdad? Para que no nos estemos comparando y tratando de arreglar el mundo, de cómo funciona la gracia y misericordia de Dios y cómo funciona. O sea,
sencillamente disfrútala para ti, ¿no? O sea, te está hablando a ti personalmente, te está diciendo cuánto te regala, cuánto increíble es su amor para ti. Sencillamente aceptémoslo. Número 4. Es número 3, ¿verdad? Sí, número 3. Dios nos ama intensamente antes que nosotros lo escojamos. Esto es poderosísimo. A mí esto me conmueve. O sea, el amor que Dios tenía para mí desde antes que yo lo escogiera, ¿verdad? Y entre más, ese tipo de pensamientos nos limpia, ¿verdad? El estar recordando de que yo podía ser el peor ser humano, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros aquí hay cosas que no le decimos a nadie porque qué vergüenza, ¿verdad? Que la gente supiera la suciedad que yo tengo en mi cabeza y de dónde vengo y las cosas que yo sería capaz de hacer. El Señor sí lo ve, ¿verdad? El Señor sí lo ve claramente y le duele, pero aún así nos ama, ¿verdad? A pesar de eso, antes que yo le pida perdón por tener ese tipo de pensamientos, por tener ese tipo de actitudes, el Señor nos ama. Y una de las historias de la Biblia que ilustra esto, increíble, súper conmovedor, es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que es un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió la herencia, hizo muchas cosas que socioculturalmente en el tiempo fue muy deshonroso para su familia, ¿verdad? En nuestro contexto de hoy en día casi que sería como le pidió al papá que empeñara la casa para que él se quedara con el dinero y lo puso como aval y no le pagó. No sé si me estoy dando a entender que en ese contexto es lo que estaba sucediendo. Y después de que el hijo pródigo viene sucio, ¿verdad? Con toda esa culpa tal vez y toda esa carga, el papá salió a abrazarlo, ¿verdad? Él le extendió sus brazos antes de que este hijo abriera la boca para decir que estaba arrepentido. Lo único que quería el papá era que regresara, ¿verdad? La decisión de haber regresado el hijo era suficiente. No necesitaba que le prometiera nada, que le demostrara nada. Lo único que quería era esa actitud de volver con su papá, ¿verdad? Y eso es lo que a mí honestamente, hasta lágrimas se me salen de pensar en ese cuadro, ¿verdad? De que lo abraza antes de que él pueda comenzar a hablar. Y eso es gracia y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Súper poderoso ese amor. Y el número 4 es que fuimos escogidos para ser santos. Aquí le vamos a dar un poco la vuelta a la página. Todo lo que habíamos estado hablando era antes de ser salvos, ¿verdad? Pura gracia, no nos merecemos nada. Y bueno, alguien puede decir, entonces Juan, o sea, y le puede decir algo, quien se hace esta pregunta es alguien que realmente ha entendido el mensaje. Si no te la has hecho, probablemente no hayas entendido el mensaje. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué debería yo de alejarme del pecado o de esforzarme por vivir una vida santa? Si ya todo está pagado, o sea, es gratis. No, yo no influyo en mi salvación, vengo a ir al cielo el día que muera. El amor de Dios es tan increíble. Entonces, ¿por qué debería, verdad? Yo buscar mejorar, tomar mejores decisiones en mi vida en base a la Biblia, ¿verdad? Acercarme a Él. Y aquí hay algo interesante al hacernos esta pregunta. Les digo, la buena noticia de esa pregunta es que entendemos que es gracia gratuita, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues es que yo creo que no es del todo gratis, ¿verdad? Yo creo que tengo que poner mis 2 centavos porque si no, esto no va a funcionar.
lastimosamente no has entendido, ¿verdad? Que es gracia de Dios gratuita, que ni siquiera tú lo escogiste a Él, sino que Él te escogió a ti. Y dice que más bien lo que le atrajo de los que nos escogió, es que éramos los relegados, que lo vil y lo menospreciado de este mundo fue lo que escogió Él para humillar a los pobres. Entonces más bien yo me quedo calladito, mejor por algo me escogió Dios, porque vio que yo no, ¿verdad? Para humillar a los que sí pueden. Entonces, eso por un lado de la pregunta. Si te la estás haciendo, qué bien que lo entendés. Y la parte a lo mejor no buena de hacerse la pregunta es que no hemos entendido la dinámica, ¿verdad? ¿Y cuál es esa dinámica? Yo, gracias a Dios, estoy casado con Marcy, ¿verdad? Mi esposa increíble. Y ella hace de todo, o sea, me da de comer, me trata súper bien, es súper especial conmigo. Y yo les pregunto, ¿cuál será la motivación de ella, por ejemplo, de hacerme de comer, ¿verdad? Que es de las cosas que más yo valoro muchísimo, ella me da de comer. ¿Será que ella me da de comer porque si no la voy a tratar mal, ¿verdad? O sea, porque hasta la podría, imagínate que se imagine que yo la puedo golpear, ¿verdad? Y eso sucede. Y eso le decimos una relación mala, ¿verdad? O tóxica o peligrosa que necesita consejería. Entonces, ese razonamiento, se están imaginando lo equivocado que sería, o sea, lo ilógico que sería. No, sí, tenemos un gran amor entre nosotros y la motivación de ella por atenderme bien es para evitar que la golpeen o que le pase algo malo. Lo mal que estaría eso. ¿Por qué realmente lo hace ella? Porque me ama, ¿verdad? Y yo la amo y hay una relación de aprecio. O sea, ella valora las cosas que yo hago por ella y me imagino que eso la motiva un poco. Ella se siente amada, cuidada, le doy cariño y parte de la expresión de ella de recibir todo aquello es yo también quiero, ¿verdad? Y es mutuo. Entonces nos animamos y la motivación al final del día es amor, ¿verdad? Sencillamente me hace de comer rico porque me ama, porque hay amor entre nosotros. No es por miedo a que le pueda caer un castigo por no hacerlo. Entonces, algo así es el razonamiento que les acabo de decir. Entonces, si Dios ya me salvó, es por gracia gratuita y yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿por qué debería yo de obedecer a Dios? Porque lo amo y porque Él me ama, ¿verdad? Porque, tanto ha hecho Él por mí que lo que yo deseo es agradarlo, ¿verdad? Es obedecerlo. Y no lo hago porque si no, entonces me va a caer un rayo, ¿verdad? O me va a dar una nalgada o lo que sea. Entonces, esa es la aclaración de vivir en santidad. Uno vive en santidad no para que el Señor no lo castigue, sino que uno vive en santidad en respuesta al amor de Cristo. Ese es el impulso, esa es la motivación que nos va a hacer vivir vidas santas. El valorar, el apreciar el amor de Cristo, ¿verdad? El amor de Dios. Lo acabamos de leer en Efesios, lo vemos en la historia del hijo pródigo, y si esas historias no te causan, quiero obedecer a Cristo, ¿verdad? Quiero obedecerlo, santificar, o sea, crecer en santidad, pues hay algo malo, no lo has entendido. Porque si sí lo entenderíamos, mi reacción sería como la del hijo pródigo, ¿verdad? Que después le hicieron una fiesta y valoró todo lo que el padre le dio, ¿verdad? No agarró sus cosas y se volvió a ir a la calle. Entonces, a eso se refiere. Dios es nuestro pastor. Así dice en la palabra, ¿verdad? Jesús dice que Él es nuestro pastor, que nosotros somos sus ovejas. Y
un pastor es responsable de las ovejas. En la Biblia así dice, ¿verdad? Que dice que nosotros somos sus ovejas, que el Padre se las dio a Él y que Él es responsable de esas ovejas. Entonces dice, mi Padre que me las dio es más grande que todos. Y dice que nadie se las puede quitar de su mano. Y muchos de nosotros decimos lógicamente sí, ¿verdad? O sea, si Jesús es mi pastor, ¿quién le va a poder quitar una oveja? O sea, a mí. Nadie se la puede quitar de su mano. Y eso sería un equivalente como a decir, sí, es un pastor, llega un lobo, un oso, un perro de salvaje y nadie va a poder tocar una oveja. Pero algunos de nosotros llega a pensar, pero ¿y si yo me voy? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo me brinco de la mano de Jesús? ¿Verdad? O sea, me salgo de su redil, me voy, pues ya, me perdí, ¿verdad? Ni modo, o sea, perdí mi salvación porque yo mismo escogí perder mi salvación. Yo les pregunto, ¿ustedes si responsabilizarían a un pastor de un rebaño y se le pierde una oveja y esta persona les dice, le reclamas, ¿verdad? O sea, le reclamas, ¿cómo es posible que te encomendé mi rebaño y me hace falta 1 o 2 ovejas? Y sería como que el pastor te diga, no, sí, yo las protegí, o sea, las cuidé de los perros, de la noche, pero se fueron, o sea, esas 2 se quisieron ir y se fueron. Sería un mal pastor, ¿no creen ustedes? O sea, un pastor cuida las ovejas hasta de ellas mismas. Y yo honestamente no he tenido el privilegio de pastorear ningún rebaño, pero dicen que las ovejas son de los animales más brutos de la creación, ¿verdad? O sea que son un peligro. Yo solo recuerdo una escena de una película en que se van por un acantilado las ovejas. El rebaño entero brinca por un acantilado y aparentemente eso no es muy ilógico, o sea, sí podría pasar algo así. Entonces las ovejas necesitan tanto cuidado que hasta necesitan cuidado de ellas mismas. Y por eso es que es tan buena esa ilustración que Jesús nos hace. Así como son esas ovejas de cabezonas y que ellas mismas son un peligro para ellas mismas, así son ustedes. Y saben que ustedes están en mi mano. Ni siquiera ustedes mismos se pueden salir de mi mano. Muy bien. Ya vamos terminando. Ni yo mismo puedo hacerle una pequeña abolladura al amor de Dios, ¿verdad? Y todo esto es para reflexionar y admirar a Dios, ¿verdad? Acabamos de cantar que fuimos perdonados porque Él, ¿verdad? Fue condenado. Somos aceptados sin haberlo merecido. Si cantamos todas esas canciones y nos entran por un oído y nos salen por el otro, es porque a lo mejor no hemos tomado el tiempo para reflexionar en esta verdad, ¿verdad? De que Él es increíble el amor que nos tiene, ¿verdad? Y cuando reflexionamos en la gracia de Dios, no hay forma de estar tristes, no hay forma de decir mi vida no tiene sentido. O sea, ¿hay algo más en la vida? Sí, hay muchísimo más en la vida y es la gracia de Dios, es Cristo, ¿verdad? Y lo que Él hizo por nosotros y la eternidad que nos espera junto a Él. El día de mañana yo me voy a morir y voy a estar con Él. ¿Qué más quiero? ¿Verdad? O sea, es increíble el amor que Dios nos tiene. En conclusión, el sentido de la vida lo encuentras en Cristo, ¿verdad? Hay que darnos ese tiempo de cambiar de perspectiva y dejar de pensar nosotros mismos en nuestra propia vida y identidad y dejar que sea el Señor que nos enseñe cuál es nuestra verdadera identidad. Y es que somos redimidos, somos perdonados, somos amados y nos ama tanto que tiene toda la paciencia para caminar junto a nosotros y vivir una vida recta o santa agarrados de Él, ¿verdad? Muy bien. Voy a hacer una oración para terminar esta enseñanza del día de hoy. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permites reflexionar en tu palabra, Señor.
Gracias por tu salvación, Señor, y gracias porque nos has perdonado, Señor. Queremos decirte que entendemos que somos pecadores, que no somos dignos de ti, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos tu favor, para ganar nuestra entrada al cielo, Señor. Pero tú lo hiciste todo por nosotros, Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias por haberme escogido a mí personalmente, Señor. Gracias por haber muerto por mí personalmente, por haber mandado a Jesús para salvarme a mí, Señor. Gracias por eso. Y, Señor, te pido que nos ayudes a no olvidar eso. Y te lo agradecemos, Señor. Gracias por la sangre de Jesús en la cruz que pagó por todos nuestros pecados. Y te queremos decir que creemos eso, Señor, de corazón. Estamos convencidos que ese fue tu plan para salvarnos y te agradecemos por eso. Te pido que tengamos un excelente domingo hoy, que lo pasemos muy bien y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.